Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar modelado en Flexim Healthcare. Les saluda Yajandra Arias y estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy. Les queremos compartir la siguiente información acerca de nuestros próximos eventos y actividades que estamos seguros es de su interés. Si tienen alguna inquietud o desean conocer más información acerca de un evento en específico, me pueden contactar directamente a mi correo o por WhatsApp. Les dejo mis datos en el chat. Iniciamos con nuestro concurso latinoamericano de simulación en logística. Este concurso promueve la participación por equipos donde se coloca a prueba su talento en un caso tipo consultoría real. Tenemos inscripciones hasta el 1 de octubre para que se animen e inscriban a sus equipos en estos días que quedan. Las soluciones serán juzgadas por un panel de expertos en simulación y los finalistas sustentarán sus soluciones ante el jurado para competir por el reconocimiento regional y se entregarán premios totales por más de $3,000. Recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden conocer los casos finalistas y el ganador del año pasado. Si están interesados en participar y desean conocer más información al respecto, les compartimos por el chat el correo al que se puedan comunicar si tienen alguna duda. Para las personas que desean aprender Flexim desde cero, nuestros ingenieros han desarrollado los e-learning, los cuales ustedes pueden tomar 24/7, tienen acceso a las 24 horas, son clases pregrabadas, donde van a aprender a desarrollar modelos de simulación enfocados en las diferentes industrias. Actualmente tenemos 6 e-learning para que puedan aprender Flexim, ¿vale? Si desean obtener más información acerca de nuestros e-learning, los invitamos a visitar nuestra página web. Bueno, cerramos este espacio con la información de nuestro segundo simposio. Este evento está diseñado para conocer experiencias de usuarios en Flexim, quienes compartirán su experiencia con el software y casos de la industria. Tenemos invitados de diferentes países e importantes empresas de Colombia. El evento se realizará en el mes de noviembre, los días 9, 10 y 11 en el horario de 3 a 6 hora Colombia. Las personas interesadas en asistir e inscribirse y obtener una beca del 50% de descuento lo pueden hacer en el link que les estamos dejando por el chat. Si les gustaría que gestionemos el pago del ingreso con su empresa o universidad, me pueden contactar directamente a mi WhatsApp para realizar la gestión correspondiente. Bueno, agradecemos a todos su atención y damos la bienvenida a nuestro ingeniero Sebastián Cañas. Gracias, Yandra. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio en el día de hoy en el webinar de modelado en Flexim Healthcare o Flexim en el sector salud. Vamos a comenzar, en este caso, con unos conceptos claves importantes para considerar. Primero, hablar qué es la simulación. En pocas palabras, podemos hablar de la simulación como una herramienta de apoyo con la cual nosotros podemos, a partir de un modelo computacional, describir el comportamiento de un sistema y entender la interrelación que hay entre los componentes de él. Con la simulación, nosotros no buscamos una respuesta exacta propiamente, buscamos una aproximación adecuada al comportamiento del sistema. A partir de esa aproximación que entendemos del sistema, empezamos a tomar decisiones para entender cómo optimizar, cómo mejorar ese proceso según el objetivo que nosotros tengamos dentro del marco de la simulación. Es importante recordar que el modelo computacional que nosotros realizamos en el software de simulación tiene que ser o es preferiblemente ser una representación simplificada de ese sistema real, únicamente tomar esa porción de la realidad que es de nuestro interés. ¿Por qué utilizar la simulación? Entonces, pues la simulación la utilizamos cuando queremos analizar y tomar decisiones sobre sistemas complejos, entendiendo un sistema complejo como aquel en el cual intervienen ciertos elementos como la interdependencia entre las partes de ese sistema o la aleatoriedad, lo que nos da ese comportamiento estocástico propiamente natural de los sistemas reales.
Con la simulación podemos estudiar, por ejemplo, impacto de variables exógenas, entendiendo estas variables como la demanda, precios de insumos o ciertos costos que pueden tener cierta variabilidad. También podemos evaluar el impacto de variables endógenas en el sistema, como por ejemplo la velocidad en la cual un elemento se transporta de un lugar a otro, cantidad de recursos que tenemos disponibles. Podemos también probar políticas y cambios antes de la implementación de algún sistema. Podemos evaluar un sistema propuesto mediante la simulación para evaluar cuál sería el comportamiento de ese sistema antes de implementarlo en el sistema real. Podemos también determinar ciertos requerimientos de acuerdo a necesidades que nosotros tengamos, por ejemplo, número de montacargos o operarios que necesitamos, el número de máquinas que serían óptimas para nosotros mejorar algún indicador de nuestro sistema. Y también, ¿por qué utilizar la simulación? Finalmente, para entrenamiento, para que las personas tengan un mayor conocimiento, un mayor entendimiento del sistema en el cual se interactúa en el día a día. Ahora vamos a entrar a hablar lo que es Flexim Healthcare, Flexim HC o Flexim enfocado en el sector salud. Flexim HC es un ambiente especializado del software de simulación Flexim. Con Flexim HC nosotros tenemos una interfaz de trabajo personalizada en la cual nosotros vamos a tener como protagonistas todas las herramientas y objetos que más se utilizan para construir modelos de simulación en el sector salud. Con Flexim HC, con los modelos que nosotros podemos construir en Flexim, nosotros podemos tener una herramienta que nos ayuda a monitorizar y mostrar datos, mostrar estadísticas que nos ayuda a la toma de decisiones en instalaciones de salud, de cualquier tipo de instalación de salud. Estos datos nos pueden ayudar a solucionar ciertos problemas, entre algunos problemas que podemos enfrentar en un día a día en este tipo de instalaciones. Puede ser, por ejemplo, garantizar que los recursos humanos no estén sobreutilizados ni subutilizados, reducir el tiempo de espera de los pacientes al identificar cuellos de botella en el sistema, o también identificar una mejor estrategia para manejar las variaciones en el volumen de pacientes, los patrones de llegada que nosotros tenemos de los diferentes pacientes, según la naturaleza del sistema de salud que estemos modelando. Entonces, aquí un ejemplo, es aquí un sistema de emergencias en el cual se atienden diferentes personas, están los diferentes puntos. Hay algunos lugares de rayos X, un sistema muy completo, completamente modelado en Flexim. Aquí podemos también ver algunos elementos, por ejemplo, la recepción, la espera de los pacientes, algunos lugares de valoración. Aquí incluso podemos modelar los horarios de limpieza dentro del centro. Vamos también a hablar algunos casos de aplicación que se han llegado a trabajar con Flexim, comenzando por un caso de imágenes diagnósticas, por ejemplo, en un centro de imágenes diagnósticas. Considerando algunos puntos de este modelo que se trabajó, entonces había un patrón de llegada de pacientes, unas citas definidas desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, cada 30 minutos. En este caso, la llegada de los pacientes era con aleatoriedad, a pesar de que tenían una cita definida, había veces que llegaban antes de la cita o llegaban después. Esto nos llevaba a evaluar ciertos indicadores como el tiempo promedio de estadía de los pacientes en ese centro, el número de pacientes en espera antes de ser atendidos, la utilización del personal, en este caso técnicos radiólogos en los procesos de rayos X, y la ocupación de las diferentes zonas, los puestos de atención, los de rayos X, la sala de espera, la recepción, por ejemplo. En este modelo se evaluaron 5 escenarios, alternando diferentes variables, como por ejemplo, diferentes parámetros, como por ejemplo el patrón de llegada de los pacientes, disminuyendo un poco esa dispersión de llegada de los pacientes, suponiendo de que era posible para evaluar cómo era el comportamiento del sistema, también evaluando qué sucedía si las personas, o dependiendo el manejo de atención de las personas, aumentando el número de técnicos radiólogos disponibles según el número también de centros de consultorios disponibles dentro del centro. Este es un ejemplo. También tenemos un centro de exámenes médicos, en el cual en este caso tenemos la llegada de pacientes sin cita y con aleatoriedad, llegando según un patrón definido, un patrón a lo largo del día, en el cual no tenemos la seguridad de cuántos pacientes vamos a recibir durante las diferentes franjas horarias. Estos pacientes llegaban a un proceso de recepción. Era necesario, en este caso, pasar a un vestidor, dependiendo del género, bien sea femenino o masculino, para cambiarse. Luego habían 3 consultorios disponibles donde se hacía la revisión propiamente.
Y en este caso una condición que se tenía, en el caso de que el vestidor o consultorio estaba ocupado, entonces el paciente debía esperar en sala. En este caso podemos pasar ahora a un ejemplo de un call center en el cual se modeló este sistema de back office dentro de un sistema de salud. Entonces aquí tenemos operadores recibiendo y pasando llamadas. Tenían tres tipos de llamadas que recibían, algunas prioritarias, algunas de consulta, algunas muy urgentes cuando era la comunicación entre enfermeros, entre doctores que traían algún paciente urgente. Estos trabajadores tenían una jornada 24/7 y aquí con este modelo, por ejemplo, se quería responder a la pregunta de cómo incrementar la tasa de respuesta inmediata. Entonces, un ejemplo también de la aplicación de FlexiMHC. Tenemos laboratorios clínicos, por ejemplo, en la cual habían actividades dependientes e interdependientes. Entonces habían llegada de pacientes, estos pasaban a una muestra de laboratorio previo a un proceso o de cirugía o de rayos X, una cirugía ambulatoria, en este caso cirugía sin gran riesgo, y el paciente debía esperar a una consulta con el doctor, pero tenía que esperar hasta que el resultado del examen de laboratorio ya saliera. En este caso, el paciente no podía ser atendido, esperaba y ahí se evaluaba diferentes condiciones teniendo la naturaleza de este sistema clínico en este caso. Y finalmente, también un tipo de estudio muy general, muy común que se hace en los sistemas de salud son las líneas de espera para evaluar los cambios de comportamiento de filas según el flujo de pacientes y priorización. Entonces, entender qué sucede si aumentamos el número de filas para dar prioridad, dependiendo, por ejemplo, si estamos atendiendo menores de edad, de pronto personas mayores, mujeres embarazadas, si aumentamos el número de servidores. En este caso, este tipo de sistemas o este tipo de aplicaciones nos permite evaluar algunos indicadores como disminuir el número de pacientes que se van sin ser atendidos. En este caso es un indicador que es normalmente muy estudiado en los sistemas de salud. Entonces, viendo estas aplicaciones, vamos a pasar ahora a revisar un pequeño modelo muy acotado que vamos a realizar en Flexim. En este caso vamos a abrir un nuevo modelo con las unidades predeterminadas del sistema. Aquí nosotros abrimos la interfaz general, la interfaz clásica de Flexim, pero para cambiar a la interfaz DHC hay un símbolo en la parte superior derecha, la opción de cambiar ambientes, y aquí nos aparece en este símbolo la opción de Healthcare o Flexim HC. Al dar clic, cambia la apariencia del área de trabajo, cambia el color del área de trabajo y aquí vemos que todos los objetos que se resaltan en la librería de objetos son los más representativos para trabajar o para modelar este tipo de sistemas. Entonces tenemos dentro de los objetos, tenemos por ejemplo las locaciones, por ejemplo camas, escritorios, computadores, balanzas, opciones de recepción, baños, por ejemplo, rayos X. Estas locaciones son elementos con los cuales los pacientes van a interactuar en algún punto determinado para realizar un proceso. Tenemos personal, por ejemplo, anestesiólogos, recepcionistas, doctores. Estos personal son personas con las cuales igualmente van a interactuar los pacientes y van a ayudar a realizar algún proceso en los cuales se le va a proveer algún servicio durante el modelo. Tenemos opciones de transporte, igualmente son objetos con los cuales el paciente va a interactuar para ser transportados entre un lugar y otro. Normalmente estos elementos de transporte deben ser manipulados por algún personal. Tenemos equipos con los cuales se les va a brindar una atención a un paciente o se va a realizar alguna tarea específica, por ejemplo, carros de limpieza, rayos X portátiles, electrocardiogramas, ultrasonidos, así como los transportes, el equipo en algún momento debe ser manipulado por algún personal para realizar algún proceso que haya. Si no, tenemos multilocaciones, que es un conjunto de locaciones que comparten una característica común, por ejemplo, un conjunto de sillas para un objeto que nos ayuda a simular una sala de espera, mesas y sillas o un cuarto de observación, líneas de espera
elevadores en el caso de que estemos trabajando en modelos con múltiples niveles, edificios, en este caso con múltiples niveles, y estos elementos visuales que nos ayudan, no tienen ninguna lógica particular en el modelo, pero nos ayudan a darle una aproximación visual mucho más real del sistema. Estos son todos los elementos. Ya tenemos otras dos pestañas aquí de objetos. En este caso tenemos las herramientas visuales, igual, de muros o algunas herramientas visuales para darle mayor realidad, digamos, visual al modelo. Y el módulo de Star Navigation que funciona con el algoritmo de A-Star para definir el recorrido de los elementos de los personajes de un sistema, como la ruta más corta entre un punto A y un punto B, considerando los obstáculos que nosotros definamos. Entonces, para comenzar a modelar aquí un pequeño ejercicio, lo primero que voy a traer, que se suele hacer mucho en sistemas de salud, es importar un plano. Al importar un plano, nosotros tenemos noción de la distribución física que tienen los elementos. Es muy importante considerarlo en un sistema de salud para entender algunos elementos como la disponibilidad física o la capacidad física que tenemos para disponer de los recursos que nosotros tenemos, así como definir distancias reales a partir del funcionamiento del sistema real. Entonces, Fleximo ofrece una herramienta específica para importar planos. En este caso, vamos a agregar uno. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es buscar la ubicación del plano, la ubicación del archivo, que puede ser .dwg, que es un archivo de AutoCAD, o también puede ser un .png, que es una imagen 2D. Seleccionamos el archivo, le damos a abrir, y aquí tenemos ya importado el plano con esa distribución física. Con esto vamos a empezar a tener las bases para construir, para arrastrar los elementos que necesitamos en el sistema. Entonces voy a comenzar, por ejemplo, trayendo una puerta. Aquí va a ser donde van a ir llegando los pacientes. Estos pacientes van a llegar a una línea de espera que voy a ubicar. Voy a cambiar un poco la posición, la línea de espera para procesos en los cuales tenemos que definir cierta espera en los pacientes. Vamos a traer una locación. Aquí va a haber un proceso, por ejemplo, de registro. Los pacientes tienen que llegar a registrarse antes de hacer el procedimiento, una atención en consultorio. Entonces aquí yo traigo el escritorio, yo puedo cambiar las dimensiones de este escritorio para adecuarlas al tamaño que tengo dispuesto en el centro de salud. Así como tengo esta recepción, aquí yo puedo cambiarle el nombre de recepción. Yo puedo traer una recepcionista, por ejemplo, tengo dentro de los elementos de staff una recepcionista que va a ayudarme a hacer este proceso, es la que va a atender los pacientes durante este proceso de recepción. Entonces esta persona va a ser la recepcionista, va a interactuar. En el caso de que el consultorio esté ocupado, vamos a traer una sala de espera, vamos a ubicarla en esta posición, y los pacientes van a esperar antes de poder pasar a consultorio. Y finalmente va a haber una atención en consultorio, con lo cual voy a traer una mesa de examinación, por ejemplo, voy a reubicarla y voy a traer un doctor, que es el que me va a ayudar en este proceso. Entonces aquí tenemos ya los objetos en el área de trabajo. Una vez que nosotros empezamos o definimos ya los objetos que requerimos en el sistema que vamos a modelar, el siguiente paso es construir la lógica de la que va a estar involucrada el paciente propiamente. Para esto, entonces, hay un tipo de flujo de pacientes que se trabaja mucho en Process Flow, que se trabaja con Process Flow en este tipo de sistemas, se llama Patient Flows. Entonces, aquí tenemos la opción Patient Flows, con lo cual agregamos un tipo de Process Flow que es específico para esto. Se crea por una parte una pestaña de Patient Flow en la cual nosotros vamos a definir ese paso a paso que el paciente va a tener en el sistema de salud, que primero llega, pasa una línea de espera, pasa al proceso de recepción, luego espera, si no está ocupado el consultorio, entonces va a ser buscado aquí para la consulta.
Y tenemos también una pestaña de llegadas, que es la primera que vamos a configurar, donde definimos el patrón de llegadas. Hay diferentes patrones de llegada. Puede ser, por ejemplo, por consulta, por unas citas definidas a unas horas específicas, puede ser por un tiempo entre arribos, con mayor aleatoriedad. En este caso, por ejemplo, aquí podemos evaluar este tipo de llegadas. Entonces, aquí podemos definir, por ejemplo, llegadas cada media hora. Podemos definir un número determinado de llegadas, por ejemplo, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Aquí definimos la cantidad de pacientes que van a llegar durante ese tiempo. Podemos definir también un comportamiento, si van a llegar exactamente a la hora, si van a llegar distribuidos equitativamente, si van a llegar de forma aleatoria. Entonces, esto significa, por ejemplo, de forma aleatoria, que entre las 8 y las 8:30 de la mañana van a llegar en algún lugar de esa franja horaria. No va a ser exactamente a las 8, tampoco va a ser exactamente a las 8:30, va a ser en algún momento dentro de esa franja. Puede ser, por ejemplo, una naturaleza. Podemos definir entonces aquí un número determinado, por ejemplo, 5 pacientes que van a estar llegando durante estas franjas, durante estas horas. Entonces aquí defino ese patrón de llegadas, luego aquí determino el lugar donde van a estar llegando los pacientes y aquí comienzo a construir ese paso a paso. Entonces, con Flexim HC tenemos grandes herramientas que nos ayudan a facilitar el modelado. En este caso tenemos unos elementos que se llaman conjuntos de actividades, unos conjuntos de actividades que vienen ya con unas actividades predefinidas que pueden abarcar la mayor cantidad de lógicas que se necesiten para modelar estos sistemas. Por ejemplo, en esta pestaña del Process Flow que dice HC Activity Sets, estamos considerando todos los conjuntos de actividades. Aquí hay una opción que dice, por ejemplo, esperar en línea y luego realizar un proceso. Cuando yo lo traigo, todas estas actividades que ven aquí predefinidas ya son las que me ayudan a mí a evaluar este tipo de sistemas o definir, construir esta lógica propiamente de que un paciente llegue, pase una línea de espera y luego vaya a un proceso. Fácilmente, únicamente yo tengo que definir aquí los elementos, cada uno de los recursos que van a estar involucrados, en este caso, por ejemplo, la recepción y el staff, en este caso va a ser la recepcionista. Defino un tiempo de proceso, un ejemplo, aquí según una distribución estadística, de hecho aquí voy a cambiarlo, por ejemplo, con una distribución estadística triangular, es una distribución que se aproxima mucho más al comportamiento de estos sistemas. Puedo evaluar, por ejemplo, entre 2 minutos, un mínimo, un máximo de 8 y una moda puede ser de 4 minutos. Entonces defino los recursos, el tiempo de proceso, aquí ya puedo empezar a reiniciar correr y aquí ya empiezan a llegar los pacientes. Empieza a hacer ese paso a paso, aquí me va mostrando el paso a paso. Primero pasa a una línea de espera, como estaba disponible la recepción, pasa inmediatamente el proceso. Aquí vemos cómo se va realizando ese proceso, aquí aumenta un poco la velocidad de corrida del modelo, vemos cómo van llegando nuevos pacientes, como está ocupado todavía el proceso de recepción, este paciente entra a un proceso de espera, llega un nuevo paciente, entra a espera, y únicamente hasta que esté disponible ese lugar, es que van a pasar al proceso de recepción. Entonces tenemos, por ejemplo, ya el proceso de espera en línea, recepción, luego puedo decirle entonces este proceso de caminar o de ir o esperar en área. Entonces aquí puedo decirle, entonces con todo este conjunto de actividades yo le estoy diciendo al paciente que vaya directamente al proceso, al lugar donde va a realizarse el proceso, en este caso al consultorio, pero si está ocupado, entonces vaya más bien a la sala de espera. Nuevamente aquí defino la locación, que en este caso es la mesa, el consultorio, el personal involucrado va a ser el doctor y el área de espera involucrada pues va a ser la sala de espera en este caso. Aquí yo conecto estos dos conjuntos de actividades, defino un tiempo de proceso, en este caso también puede ser con una distribución triangular, entonces aquí yo puedo tener un mínimo, por ejemplo, de 10 minutos, un máximo puede ser de 50 minutos, y finalmente una moda puede ser de 32, podemos poner 32 minutos. Este tiempo de proceso
Entonces, cuando reinicio, corro el modelo, empiezan a llegar pacientes, aquí pasa el proceso de examinación, entonces aquí vemos cómo está involucrado el staff, aquí se está realizando este proceso con el doctor, las otras personas siguen el proceso de recepción, como está ocupado el consultorio, entonces el paciente pasa al proceso de espera en sala. Y únicamente hasta que el proceso termina, ahí ya pasa a ser. Pero aquí me falta entonces terminar una parte del proceso, decirle luego a la persona. Entonces aquí podemos traer este conjunto de actividades que dice escoltar a la salida. Entonces, escoltar a la salida, yo defino un staff, que en este caso voy a decirle al doctor que acompañe a la persona para que salga del sistema. Y esta salida, en este caso, va a ser esta puerta. Entonces aquí ya con este modelo completo, yo empiezo, lo corro rápidamente, empiezan a llegar los pacientes, se realiza el proceso. Y aquí entonces vamos viendo, por ejemplo, este último paso, cómo los pacientes empieza a salir del modelo. Y aquí vuelve nuevamente el paciente al proceso. Si nosotros nos preguntamos cómo hacer para evadir este tipo de obstáculos, pues observamos que los pacientes pasan en el medio, por ejemplo, de las salas de espera o no se respeta de estos bordes que son los que se definen. Para eso nosotros usamos la herramienta de Laystar Navigation, con el cual nosotros inicialmente realizamos algunas divisiones. Por ejemplo, en este caso, realizo las divisiones correspondientes al sistema. Aquí, en este caso también, esta va a ser una división. Al crear un A*, automáticamente se crea este objeto A, que es el que me define estos comportamientos. Una vez que yo defino los divisores, yo abro las propiedades del A* y yo empiezo a definir miembros. En este caso puedo colocar todos los miembros que yo tengo a disposición dentro del lienzo 3D, tanto los recepcionistas, la sala de espera. Y una vez defino este A*, entonces reinicio, me aparece esta grilla en la cual se define esta lógica, este comportamiento. Aquí lo corro, las personas llegan, y entonces aquí si observamos ya este paciente va a respetar esta entrada y va a seguir por el camino definido. Ya con esto las personas no van a estar pasando, se van a estar chocando entre los diferentes elementos, los diferentes objetos que tengamos en el modelo, sino que aquí definimos esas rutas, que también es importante definir porque es una variable determinante al trabajar con distancias, por ejemplo, en temas de salud. Entonces es una aplicación para mostrar cómo se construye un ejemplo de un sistema de salud, un sistema muy pequeño. Aquí tenemos otras aplicaciones para resaltar también las herramientas estadísticas que tenemos. Por ejemplo, aquí es un sistema un poco más complejo, igual de atención de pacientes, en los cuales los pacientes llegan a una línea de espera, pasan un proceso de recepción, hay dos recepcionistas disponibles, dos recepcionistas que adicionalmente atienden un proceso o atienden llamadas que van llegando, en el cual la prioridad en este caso es atender las llamadas. Tenemos un grupo de doctores, 4 doctores que están ahí disponibles para 4 consultorios en los cuales se realiza un proceso de pesaje. Primero, bueno, se abre la consulta, se pesa, se examina, se cierra la consulta. Y también tenemos un proceso de rayos X con los cuales tenemos 2 técnicos radiólogos y aquí se realiza todo este proceso. Entonces aquí, esto igualmente fue construido con Process Flow, las diferentes lógicas. Por ejemplo, aquí puedo observar que tenemos diferentes Process Flow, por ejemplo, la llegada de pacientes para consulta general, que es un patrón de llegadas entre con cita, o las llegadas de rayos X, que sí es con distribución estadística. Tenemos un Process Flow para el proceso de llamadas, al cual se le da cierta prioridad.
Y a partir de esto, entonces podemos ir obteniendo algunas estadísticas que son enfocadas a este tipo o a los elementos que componen este tipo de sistemas de salud. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, estadísticas sobre el personal. Aquí, por ejemplo, vemos la ocupación del personal que tengo fragmentado, segmentado por los tipos o los grupos, en el caso doctores, recepcionistas, técnicos radiólogos, por la franja horaria. Aquí podemos evaluar en este horizonte de tiempo. En cuanto a las locaciones, algunas estadísticas con respecto a las locaciones, podemos ver la espera promedio en fila, cuánto tiempo estuvo en promedio un paciente en fila, las salidas que hubo de las locaciones, cuántos pasaron a consulta general, cuántos pasaron a rayos X, un censo con respecto al tiempo, el número de pacientes que hubo en el establecimiento de salud durante el día, o algunas estadísticas orientadas a los pacientes, tiempo promedio en algún estado, cuánto tiempo estuvo en tránsito, cuánto tiempo estuvo recibiendo atención directa, cuánto tiempo el paciente no estuvo recibiendo ningún tipo de atención, cuánto tiempo estuvo esperando en línea, así como algunos hitos de tiempos o el historial de pacientes igualmente en el. Algo aquí, por ejemplo, particular con este modelo. Nosotros aquí podemos generar modelos dinámicos utilizando parámetros. Aquí en este caso se evalúa el comportamiento del modelo con unos costos dependiendo del número de recursos disponibles, de personal disponible. Por ejemplo, podemos variar el número de personal, por ejemplo, a 2 recepcionistas, 3 doctores, un técnico radiólogo. Aquí va contando dinámicamente, va mostrando la alteración o cómo va afectando el presupuesto. En este caso, aquí, y en el caso particular, por ejemplo, de que yo intente excederme de ese presupuesto, aquí me saca una advertencia. Puedo hacer este tipo de modelos dinámicos y entonces aquí depende el número de pacientes el número de recursos disponibles, depende también la afectación de los indicadores. Esto puede ser una muestra también de la utilidad de FlexiMHC. Y finalmente, un modelo mucho más complejo, por ejemplo, un departamento de emergencias, un modelo mucho más grande, mucho más complejo, todo un sistema de salud aquí modelado, completamente estructurado, las diferentes partes de un sistema de salud. Aquí, por ejemplo, la parte de desechos, aquí tenemos algunos lugares de atención, de observación, de los pacientes en general. Se pueden llegar a construir elementos mucho más grandes. Entonces, cuando yo corro este modelo, pues aquí vamos a empezar a ver, corro rápidamente, vamos viendo aquí, los pacientes van llegando por acá, son siendo atendidos, pasan a un proceso de valoración o pasan a una espera y luego son enviados al lugar determinado. Por ejemplo, esta persona está aquí esperando la atención, aquí se muestra toda la animación real. Otras personas están en este sector. Y a partir de todo el funcionamiento de todo este sistema, aquí vamos viendo ciertos indicadores, por ejemplo, las llegadas de los pacientes por hora de la semana y el tipo de paciente. Entonces, si es un paciente tipo general, por ejemplo, eh, va para alguna parte de trauma, ortopedia, la salida de pacientes, por ejemplo, que son vistos según los elementos necesarios, las ocupaciones de las áreas, algunos otros indicadores aquí, por ejemplo, el número de personas que hay en las salas de espera, dependiendo. Todo esto lo vamos viendo con el pasar del tiempo en este tipo de sistemas mucho más complejos. Entonces, ahora vamos a ver algunas aplicaciones adicionales que hay con Flexim, no solamente en el sector salud, también, por ejemplo, tenemos algunas aplicaciones en producción y logística, por ejemplo, para evaluar dimensionamiento de recursos, diseño de células de manufactura, inversión en máquinas o evaluar mayor automatización con clasificadores, por ejemplo, o bandas, diseño de layout, cuál es la mejor distribución que necesitamos en nuestro sistema, evaluación de alternativas, análisis de retorno a la inversión o análisis de riesgo, planeación de contingencias, son algunos de los objetivos o las problemáticas que nosotros podemos encontrar solución con Flexim.
En el sector servicios, además de la que hemos visto en el sector salud, podemos evaluar en cualquier otra dinámica, de cualquier sistema de servicios, un dimensionamiento de capacidad de atención según el horario de personal, los turnos, los mejores turnos, la mejor forma de organizarlos para tener la mejor atención posible. Podemos estudiar flujo de pacientes o igualmente diseño de layout de puntos de atención. Ya con esto vamos a pasar a la parte de preguntas. Ya, Andra, no sé si de pronto tenemos ya alguna pregunta o si no, los invitamos a que hagan sus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas o por el chat. John, veo que tienes la mano levantada. Si tienes de pronto alguna pregunta, te pido el favor que nos la transmitas por la herramienta de preguntas y respuestas, Q&A, o por el chat. Nosotros te vamos a estar leyendo. Sebastián, ya tenemos preguntas por el chat. Nos preguntan que si en modelos complejos sería mejor submodelos. Germán Córdoba nos pregunta. En este caso, Germán, es un buen punto el que tú das. En este caso, eh, construir un modelo complejo únicamente depende de cuál es nuestro objetivo de simulación. Claramente, el construir un modelo, por ejemplo, de la escala en la que yo les mostraba, implica un tiempo dentro de las etapas del proyecto de simulación, un tiempo mayor de modelado, estudiar muchas más variables, obtener muchos más datos. Entonces, dependiendo del objetivo, dependiendo la capacidad, dependiendo la capacidad tanto financiera de tiempo que tenemos y de recursos, es mejor acotar mucho más, como les hablaba al inicio de la simulación, que únicamente plasmar en el modelo esa parte que es de nuestro interés. En este caso, muy rara vez o no es siempre posible tener la capacidad de realizar un proyecto de simulación de esa escala. Entonces, sí es mejor evaluar solamente, en vez de todo un sistema de salud, más bien evaluar un pequeño sistema, por ejemplo, de la recepción, cómo organizar mejor el número por ejemplo, de recepcionistas que necesitamos para atender los pacientes al llegar antes de un proceso de laboratorio, por ejemplo, o si la sala de espera, la capacidad que tenemos es suficiente. Podemos acotarlo mucho más para tener o tener mayores herramientas para cumplir nuestros objetivos de simulación. ¿Alguna otra pregunta ya, Andra? Sí, nos pregunta Darío que si Flexim HC se puede trabajar en distintos planos. Y en este caso, Darío, es posible. La forma en la cual se puede trabajar en Flexim con diferentes planos es con una herramienta. Nosotros tenemos aquí una herramienta visual que son, no, en este caso, en esta herramienta props con planos. Entonces nosotros traemos estos pequeños planos y dentro de estos planos nosotros podemos importar una imagen. Entonces podemos en estos planos importar toda una imagen, todo un layout. Podemos importar tantos planos como nosotros requiramos, como nosotros necesitemos. Entonces aquí en cada plano vamos a estar importando la imagen de la planta que nosotros necesitemos y vamos dándole la altura que sea necesaria en este caso. Vamos dándole, vamos dándole diferentes niveles de altura. Cada plano va a tener su layout diferente que vamos a estar importando. Y luego aquí tenemos entonces una herramienta que es los elevadores, con la cual nosotros podemos hacer que los pacientes o el personal se transporte entre un nivel y otro. Esa puede ser una posibilidad. Listo, ya, Andra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si esta aplica porque nos pregunta David que cómo se puede usar la nueva función de mapa. Bueno, en este caso, David, depende qué quieres tú estudiar en este caso, dentro del objetivo de simulación en un sistema de salud. Una aplicación que a mí se me viene a la mente, aquí tenemos la opción de mapas. Una opción que a mí se me viene a la mente es, por ejemplo, evaluar la disposición de residuos de los centros de salud.
Entonces, ese tipo de residuos son de un tratamiento especial, que tienen que tener una disposición especial, un almacenamiento especial. Entonces, uno puede construir toda la dinámica, toda la lógica en cuanto a la disposición de residuos. Y luego, yo con los mapas, yo, por ejemplo, puedo empezar a hacer una trazabilidad con los mapas, por ejemplo, de los traslados desde el centro de salud hasta el centro el centro de desecho propiamente, donde nosotros estemos enviando esos desechos. Entonces aquí con diferentes puntos podemos definir un punto en algún lugar, de donde es el hospital, otro punto donde sea el centro donde se deja, y entonces definir todas las lógicas que nos permiten los mapas. Por ejemplo, evaluar entonces una duración, una distancia y una ruta. Entonces la aplicación, cómo se puede usar, es posible, depende mucho cuál es nuestro interés, qué queremos nosotros estudiar en este tipo de sistemas y para aplicar este tipo de lógicas que nos ofrecen los mapas. Listo, Yandra. Por el momento no tenemos más preguntas. Recuerden, cualquier duda que tengan, que quieran conocer, pueden escribirnos por el chat o por la herramienta de preguntas y respuestas. Si te parece, Sebastián, pasamos a la encuesta. Perfecto, Yandra. Vamos entonces a hacer el sondeo. Entonces, su opinión es muy importante para nosotros, para seguir siempre mejorando, ofrecerle a ustedes ofrecerles a ustedes herramientas o aspectos que sean importantes dentro de sus procesos de aprendizaje o para que vean muchas más aplicaciones de Flexim. Por último, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros eventos. En el chat les dejamos los links para que sigan de primera mano eh, nuestros descuentos si están interesados en adquirir e-learning y también para que puedan asistir a nuestro próximo webinar. También les compartimos el link para que se inscriban de una vez. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación el día de hoy. Nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima.